Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana. En esta oportunidad tenemos una videoclase en la que abordaremos el campo de la economía y las finanzas, ¿sí? Vamos a seguir identificando las características del discurso económico financiero y las de sus géneros más representativos para los traductores especializados, y vamos a seguir estudiando las estrategias de traducción y posedición que nos lleven a conseguir traducciones de calidad en este campo de especialidad. Bueno, el traductor especializado dentro del ámbito económico y financiero necesita mucho más que un buen dominio lingüístico. Requiere una sólida competencia profesional que combine el conocimiento temático, ¿sí?, la precisión terminológica y un manejo de los distintos géneros propios del discurso financiero. Según el autor que estamos trabajando, Cabré, los lenguajes de especialidad se definen por tres variables fundamentales: la temática, o sea, el área de saber que abordan; los usuarios, ¿sí?, quienes producen y reciben estos textos; y las situaciones comunicativas en las que estos textos circulan. Esto significa que el lenguaje de un folleto bancario, por ejemplo, o una carta comercial, un contrato jurídico-económico, no solo cambia por su contenido, digamos, sino también por el contexto y por el tipo de relación que hay entre el emisor y el receptor. Trabajar con textos financieros implica comprender cómo se estructura la comunicación en el mundo de las finanzas y los negocios, y por eso en esta unidad nos vamos a centrar en tres géneros representativos: los folletos informativos, que tienen una función más, digamos, persuasiva; las cartas comerciales, ¿sí?, que establecen vínculos entre las instituciones y los clientes; y los textos jurídico-económicos, en los que la precisión y la formalidad son muy importantes. Para resumir esta introducción, traducir en el ámbito económico-financiero nos exige no solo dominar las lenguas de trabajo, ambas, sino también entender los conceptos económicos y financieros que subyacen, y al mismo tiempo reconocer las convenciones discursivas que caracterizan a cada género. Bueno, la traducción económico-financiera es una de las ramas con mayor crecimiento en el mercado profesional. Cada vez más empresas, cada vez más organismos, universidades necesitan traducir informes, balances, contratos, ¿sí?, notas de prensa que circulan a nivel internacional. Este tipo de traducciones exige no solo un dominio excelente del idioma, como comentábamos antes, sino también un conocimiento profundo de los conceptos económicos y financieros. Un error mínimo en una cifra o en un término técnico puede cambiar completamente el sentido del texto, lo que llevaría a un error gravísimo. Es importante distinguir que no todos los textos económicos requieren ser certificados, ¿sí?, o legalizados. Muchos pueden ser traducidos por traductores especializados, como nosotros, ¿sí?, especializados dentro del ámbito técnico-científico, siempre que el documento no necesite una validez legal ante alguna autoridad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora el rol que tiene el traductor público y el traductor especializado en el campo de la economía de las finanzas. En Argentina, el traductor público tiene un rol legalmente reconocido, ¿sí? Se gradúa en una carrera universitaria específica, tiene una matrícula profesional y puede firmar traducciones con validez oficial. Los trabajos pueden presentarse ante juzgados, ministerios, ¿sí?, la AFIP o ARCA, como se llama ahora, la Inspección General de Justicia, ¿sí? Por ejemplo, un traductor público puede encargarse de una escritura, de un contrato, de un testamento, de un balance, ¿sí?, que debe ser entregado ante una entidad pública, ¿sí? En cambio, nosotros, los traductores especializados, no tenemos matrícula, pero sí una sólida formación temática.
Nuestro trabajo se centra en textos especializados que no requieren legalización, ¿sí? Que son, por ejemplo, informes económicos, manuales, artículos académicos, sitio web empresariales. Ambos perfiles, tanto el traductor público como el traductor técnico especializado, son complementarios. Uno aporta la legalidad y el otro la profundidad técnica. Lo importante es reconocer los límites de actuación, ¿sí? De ejercicio de cada uno y entender que ambos contribuyen a la comunicación profesional. Ahora bien, ¿qué documentos podemos traducir nosotros como traductores especializados? Bueno, nosotros tenemos un campo de acción muy amplio dentro del mundo económico-financiero, ¿sí? Porque podemos traducir artículos académicos, reportes internos de empresas, presentaciones para accionistas, estudios de mercado, materiales universitarios, em, comunicados de prensa económica, ¿sí? También podemos traducir textos de divulgación financiera, ¿sí? Estos textos en donde se explican temas complejos con lenguaje accesible. En todos estos casos, el objetivo no es legalizar el texto, sino garantizar que la información sea clara, precisa, coherente, ¿sí? A la lengua meta. Y además este tipo de traducciones nos permite desarrollar habilidades muy valiosas, ¿sí? La gestión terminológica, la adaptación al público destinatario y el dominio de las convenciones del discurso financiero. Todo esto nos prepara para trabajar con clientes del sector privado, ¿sí? O del sector institucional. En el comercio internacional, los traductores especializados tienen un papel fundamental. A diario nos enfrentamos a documentos técnicos y comerciales como presupuestos, cotizaciones, órdenes de compra, facturas, listas de empaque, de empaquetado, certificados de origen. Aunque estos textos pueden tener un valor contractual, no siempre requieren la intervención de un traductor público. A ver, lo importante es que el traductor especializado sepa, conozca las convenciones del formato, que sepa bien en profundidad los términos técnicos y el contexto en el que se usa cada documento, ¿sí? Este tipo de trabajo combina habilidades lingüísticas con competencias técnicas. Hay que comprender los procesos de exportación, los mecanismos logísticos, las normas internacionales, ¿sí? En definitiva, nosotros los traductores técnicos especializados en este campo, cuando vamos a traducir documentos empresariales, somos mediadores entre lenguas y sistemas económicos. Nuestra tarea permite que empresas, instituciones y personas entiendan más allá de las fronteras lingüísticas. Bueno, hablemos un poco sobre el español de los negocios. Con esto nos referimos a un conjunto de prácticas comunicativas propias del mundo empresarial, ¿sí? Este lenguaje se usa en contextos económicos, financieros y comerciales, ¿sí? Y tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias convenciones, sus propias expresiones, ¿sí? El español de los negocios no se limita al comercio, sino que también involucra disciplinas como el derecho, la economía, la sociología, la psicología, ¿sí? La comunicación corporativa. Hoy en día la globalización impulsó, lo que hizo la globalización fue impulsar un fenómeno de homogeneización lingüística, ¿sí? El inglés se convirtió en la lengua principal del comercio internacional, lo que influye directamente en la terminología que utilizamos en español. Por eso, el traductor de este tipo de textos debe conocer no solo los términos técnicos, sino también los contextos interculturales en los que esos textos se producen. Traducir en este ámbito implica moverse entre diferentes sistemas culturales, empresariales y también legales. Bueno, el español de los negocios se caracteriza por su claridad, su precisión y su funcionalidad, ¿sí? No busca ser un lenguaje literario, sino un medio eficaz.
para transmitir información económica o información comercial. En este tipo de textos, se evitan las metáforas, las figuras retóricas y cualquier ambigüedad que pueda generar dudas. Se utiliza un lenguaje denotativo, es decir, que dice exactamente lo que quiere decir. Además, encontramos una gran cantidad de siglas, abreviaturas, construcciones impersonales, sustantivaciones, ¿sí? También se usan frases nominales largas y se prefiere la coordinación a la subordinación. Este estilo impersonal y conciso busca la objetividad y la eficiencia comunicativa. Por eso, el traductor debe dominar estas estructuras y reconocer los patrones que se repiten en los textos financieros o en los textos comerciales. Uno de los mayores desafíos en la traducción contable tiene que ver con la terminología técnica y la polisemia, o sea, con las palabras que cambian de significado según el contexto. Por ejemplo, el término balance en inglés puede traducirse como saldo, equilibrio o estado de situación patrimonial, dependiendo del texto. Si no conocemos el contexto, podríamos cometer un grave error. Además, es importante identificar correctamente el tipo de texto que estamos traduciendo, ¿sí? Un reporte interno de una empresa, una presentación para los accionistas, un estudio de mercado, por ejemplo, ya que cada uno cumple una función distinta y tiene una estructura específica distinta. Otro reto importante para que tengamos en cuenta es que en los textos financieros la norma de uso profesional prevalece sobre la norma lingüística académica. Por ejemplo, mientras que la RAE recomienda el espacio fino en los millares, los profesionales en el área financiera usan el punto. Por lo que los traductores deberemos seguir la convención del campo, no necesariamente la norma gramatical per se, ¿sí? Bueno, finalmente deberemos mantener la coherencia en la comunicación, ya que nos vamos a enfrentar a diferentes culturas, culturas económicas, digamos, y distintos estilos de redacción. La abundancia de documentos híbridos, legales, técnicos y financieros, hace que debamos garantizar que el texto suene natural y creíble en la lengua meta, respetando la imagen institucional del cliente. Además de los desafíos de la traducción contable como lenguaje especializado, vemos que tiene características particulares. Suele incluir términos anglosajones, siglas, muchos neologismos, porque es un campo muy influenciado por el inglés y por la globalización, ¿sí? Además, los textos financieros pueden ser muy técnicos o muy divulgativos dependiendo del público. Por ejemplo, no es lo mismo traducir un informe anual para inversores que una noticia económica para un diario. Un aspecto muy interesante que vimos la semana pasada en la traducción económico-financiera en la prensa es el uso de las metáforas. En inglés se usan expresiones que no existen de la misma manera en español. Por eso, en el caso de este tipo de textos, el traductor tiene que adaptar la metáfora o reemplazarla por una paráfrasis para que mantenga el sentido, ¿sí? ¿Se entiende? También es común la sinonimia, sobre todo en verbos que describen subidas y bajadas del mercado. No es lo mismo decir decline que plummet. El primero es un descenso suave, el segundo es una caída abrupta, ¿sí? Elegir bien cada término refleja el dominio del tema y da naturalidad a la traducción. Por todo esto podemos entender que el traductor financiero debe ser creativo, pero muy cuidadoso, capaz de moverse entre la precisión técnica y la riqueza expresiva, digamos, del lenguaje. Bueno, veamos ahora la traducción de las cifras en textos financieros. Si bien pareciera algo simple, solo cambiar comas y puntos, en realidad es una tarea bastante más compleja. En economía y finanzas, los textos suelen abreviar los números grandes para ahorrar espacio. Por ejemplo, un autor puede escribir todo este choclo de números como 1.000 millones, ¿sí? Reemplazando los ceros por la palabra millones, simplemente. Sin embargo, expresiones como 1.000 millones, ¿sí? Acá,
no son correctas en español porque 1000 no es un sustantivo numeral, ¿sí? La forma normativa sería millar, ¿sí? ¿Se entiende? También debemos reconocer las abreviaturas internacionales para las más comunes, digamos. Por ejemplo, K para 1000, M o MM para 1000 millones, B o BN para billion en inglés, ¿sí? Es importante prestar atención a esto. En español, significa 1000 millones, mientras que en inglés puede usarse también para million, ¿sí? Esto genera confusiones frecuentes, por eso es clave revisar el idioma de origen y confirmar qué valor representa cada abreviatura. Bueno, otro punto importante es que muchos autores en español copian los modelos del inglés sin respetar la normativa del español. Por eso, el traductor especializado debe verificar si la reducción es correcta y si hay dudas, se consulta con el cliente, ¿sí? O con el autor del texto. Como vemos, traducir cifras exige tanto precisión lingüística como conocimiento técnico. Una cifra mal interpretada puede cambiar totalmente el sentido económico de un informe y detectarlo a tiempo es una de las competencias más valoradas en la traducción financiera, ¿sí? En cuanto a la escritura de la moneda y sus símbolos, cuando trabajamos con textos contables o financieros, el manejo de este tipo de estructuras es un aspecto clave. No se trata solo de traducir palabras, sino también aplicar correctamente las convenciones internacionales de escritura, ¿sí? En español, sobre todo en América Latina, es común colocar el símbolo antes de la cifra y sin espacio. Por ejemplo, acá tenemos 20 pesos, 50 euros. Esta convención coincide con la del inglés. Hay que tener cuidado con los códigos ISO, como en dólares, euros o pesos, ¿sí? Que se usan para evitar confusión entre monedas similares. Esto va antepuesto y separado por un espacio, ¿ok? Por ejemplo, si un texto habla de dólares, debemos especificar si son dólares estadounidenses o canadienses, ¿sí? En este caso se escribe USD, como vemos acá. 42 dólares con 82, por ejemplo, ¿sí? Y en español de América Latina con coma decimal y USD 42.82 en inglés y español estadounidense con punto decimal, ¿sí? Algo muy importante, nunca debemos duplicar el símbolo y el código. Es incorrecto escribir USD símbolo 100, ¿sí? Debemos optar por una sola forma, o USD 100 o el símbolo y 100. En contextos técnicos o internacionales, los organismos financieros como el FMI o la Comisión Europea recomiendan usar el código ISO de 3 letras porque garantiza claridad, ¿sí?, en todos los idiomas. El traductor debe conocer y respetar estas normas porque un simple error de formato puede generar confusión o incluso alterar la interpretación de los datos financieros, ¿sí? Muy importante. Bueno, a modo de conclusión, a modo de cierre, podemos decir que la traducción económico-financiera va mucho más allá del idioma. Es un puente entre culturas, entre mercados, ¿sí? Y entre formas de entender la economía. Este tipo de traducción exige del profesional una doble mirada, la lingüística y la técnica. No se trata solo de traducir términos, palabras, como decíamos antes, sino de comprender cómo funciona el sistema económico detrás del texto. En este campo, la precisión es fundamental. Un término mal elegido, una cifra mal escrita, puede tener consecuencias graves y reales. Por eso, el traductor especializado cumple un rol clave: garantizar claridad, coherencia y credibilidad en la comunicación empresarial y financiera internacional. Traducir bien en este ámbito es contribuir a que las empresas y las personas se entiendan, confíen y colaboren más allá de las fronteras. Bueno, hasta aquí este video. Por cualquier duda o consulta, yo los leo en el foro. Les deseo una buena semana y les mando un saludo.